Hola, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en este día domingo 5 de julio para compartir la palabra del Señor. Eh, Quiero dar un saludo a nuestros hermanos de Venezuela que hoy día están eh, de aniversario de independencia de su país. Un saludo cordial a todos ellos. Que el Señor les bendiga grandemente. Que Dios bendiga a su país. También quiero saludar a todos mis hermanos que nos reunimos, que se integraron a la reunión del día viernes, donde pudimos compartir de la palabra del Señor, donde pudimos orar por nuestros hermanos. Así que contento de que se estén uniendo de a poquito varios. Y la idea es que estemos todos juntos los días miércoles y los días viernes a las 9 de la noche, reunidos por la aplicación Google Net para poder alabar al Señor en unidad como iglesia. Lamentamos el fallecimiento de la mamita de nuestra hermana Gladys. Estuvimos orando por su hogar, está pasando pruebas muy difíciles, así que le damos un cordial saludo a ella. Sabemos que el Señor es que nos da la paz y que fortalece nuestros corazones para que ella pueda seguir adelante. Así que te amamos mucho, hermana, y que el Señor te fortalezca, amén, y que dé la paz en todo tu hogar, a toda tu familia en estos duros momentos. Saludamos a toda la iglesia de Florencia, también a todos nuestros hermanos que siguen firme y adelante sirviendo al Señor en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Quiero invitarte a abrir la Biblia. Interesante, cuando vean estos videos tengan su Biblia, o en su celular también pueden descargar la Biblia y tener la lectura. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 57 y 58 nos dice así: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermosa palabra que nos invita a seguir adelante, a confiar, y que la victoria está en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si quisiéramos hablar de tiempos difíciles, podríamos hablar. La Biblia tiene muchos ejemplos de muchos personajes que vivieron tiempos muy difíciles, pero vamos a evocarnos al pasaje relacionado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó momentos muy difíciles al caminar hacia la promesa de Dios, hacia la tierra prometida. Salió de Egipto el pueblo de Israel y no fue directamente a Canaán, sino que tuvieron que pasar en medio del desierto. Y en medio del desierto es donde ellos tuvieron una experiencia, quizás una experiencia muy difícil, una experiencia para todas sus vidas, que hizo aflorar en el pueblo de Israel un remanente poderoso, el cual iba a confiar plenamente en las promesas de Dios. Y ese era el remanente en que Dios iba a trabajar. Dice la Biblia que los que salieron de Egipto venían con muy malas influencias, y por eso Dios permitió que ellos pasaran en este tiempo en el desierto. Dice que vagaron 40 años en el desierto, y toda esa generación que salió de Egipto fue renovada. Pero también varios quedaron, y la intención del Señor era que ellos crecieran y maduraran. Las dificultades en nuestra vida van a ayudarnos a madurar, y por eso voy a hablar de 4 puntos importantes que quiero destacar en medio de este tiempo de dificultad, y tomando en ejemplo al pueblo de Israel. Y vamos a hablar como primer punto que las dificultades siempre nos perfeccionan y moldean nuestro carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a llevar a madurar. Nos van a llevar a madurar. Siempre nosotros vamos a aprender y vamos a tomar lecciones de las situaciones difíciles que podemos estar pasando. Y eso es importante, aprender de lo difícil que es la vida, aprender de lo difícil de los tiempos que podemos estar viviendo, sacar la lección y también aprender qué podemos mejorar de estos tiempos. Israel así también lo vivió. Israel pasó un sinfín de dificultades, de pruebas terribles. Les faltó el agua,
les faltó el alimento, también vivieron enfermedades en medio del desierto, también vivieron muertes, vivieron guerras, fueron atacados muchas veces por diferentes circunstancias, pero siempre se mantuvieron caminando, a pesar de que muchos se retractaban, muchos querían devolverse, siempre había un grupo que impulsaba a seguir adelante. En Deuteronomio capítulo 29, quiero leer una palabra, 29, versículos 5 y 6, versículos 5 y 6, dice así: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová, vuestro Dios. Qué interesante lo que nos habla la palabra del Señor. Dice aquí que a pesar de todas las dificultades que ellos pudieron pasar, de lo mucho que les pudo haber dolido y de lo mucho que ellos sufrieron en el pasar por el desierto, Dios hace un pacto con ellos en Deuteronomio 29 y les recuerda que a pesar de todo lo que ellos pasaron, tenían que darse cuenta que nunca les faltó nada. Su calzado no se desgastó y sus vestiduras no envejecieron. Y dice, aunque no tenían vino, ¿cierto? Y no comían pan, aún así Dios les proveía, les daba para que se pudieran alimentar. El maná del cielo. Y eso hacía una cosa, nos hacía entender una cosa para el pueblo de Israel: que el hombre depende de Dios. Pues de ahí sale el mensaje que decimos: no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios, ¿cierto? A veces nos puede faltar el alimento, nos puede faltar un sinfín de cosas, pero eso no quiere decir que Dios no va a sustentar nuestras vidas. Por eso tenemos que mantenernos firmes. A pesar de las dificultades, Dios está con nosotros. Las dificultades son parte entonces del caminar de nuestra vida. Hoy día estamos viviendo tiempos difíciles, pero es parte de nuestra vida. Lo importante es que nosotros sobrellevemos esta dificultad, este tiempo difícil. Siempre debemos de mirar hacia la bendición, siempre debemos de mirar lo bueno y no estancarnos en las dificultades. Siempre tenemos que seguir adelante, siempre tenemos que mirar las promesas del Señor. Y esto se llama la esperanza. Dios siempre nos da, la parte del Evangelio, dice Pablo, nos enseña, tiene 3 componentes esenciales. Son la fe, la esperanza y el amor. Y la esperanza es algo que tiene que estar en nuestros corazones. Nos hace mirar hacia las promesas que Dios nos da. Si bien Moisés dirigió al pueblo de Israel y él como líder sufrió mucho para llevar al pueblo de Israel hacia adelante, una de las cosas que hicieron que Moisés siguiera y no se cansara fue la certeza y la esperanza de las promesas de Dios. Siempre siguió adelante a pesar de todo, siempre siguió con la esperanza de ver la tierra prometida. La promesa era ver y llegar a tener la tierra prometida. Si bien Moisés no entró, Dios le permitió ver la tierra prometida. Y con eso Moisés se sentía pagado, porque veía cumplida la palabra del Señor. La palabra se cumplió, lo que Dios les había dado. Número 3, les voy a dar otro punto. Dice, no dudemos del Señor. En las dificultades, en los momentos difíciles, siempre nuestra fe tiende a decaer. Podemos tener tristeza, podemos tener temor. Y a veces en los momentos difíciles es importante que nos tomemos el tiempo. Siempre hay hermanos que nos pueden estar motivando, nos pueden estar animando y bien, pero hay veces que nosotros necesitamos tomarnos ese tiempo de reflexión personal para poder absorber, si decirlo así, de poder digerir este momento difícil que pudiste haber estado pasando o que puedes estar pasando.
no es llegar y dar vueltas y salir cantando, sino que hay momentos que necesitan que nosotros nos tomemos el tiempo. Pero eso no quiere decir que nos alejemos del Señor, sino más bien seguir tomados de la mano del Señor. Lo importante es siempre alabar al Señor, orar al Señor, doblar nuestras rodillas y fortalecernos en la palabra de Dios. Y como cuarto punto interesante, Dios siempre está con nosotros. Nuestra vida tiene que ser una vida de fe. Una vida de fe es la que nos lleva a la victoria. Una vida de fe, de creer en el Señor, nos va a llevar al fin de la victoria, al llegar a la victoria. Nunca dudemos de que estamos solos, nunca dudemos que el Señor nos ha abandonado. Al contrario, siempre pensemos que el Señor está con nosotros, porque Él está con nosotros. Hay un salmo muy lindo que habla de que Jehová es nuestro protector, y es el Salmo 121. Y el versículo muy interesante que quiero leer ahora, dice, el versículo 6, dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Qué quiere decir esto? Habla del sol y la luna. Habla del sol en cuanto al sol abrasador, al calor, a la dificultad que nos puede traer el sol, ¿cierto? En esa época, en este tiempo que estábamos hablando del pueblo de Israel, en esos lugares tan calurosos. Ni la luna de noche, habla del frío, ¿cierto? El sol no te fatigará, ni la luna de noche. Ninguno de los dos te va a fatigar. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, porque el Señor está con nosotros. Versículo 7 dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bonito salmo que el Señor nos da, de que el Señor está con nosotros y Él es nuestro protector para seguir adelante. Éxodo 19, para concluir, dice una cosa muy linda, Éxodo 13, versículo 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios estaba con el pueblo de Israel a pesar de las dificultades. Dice que de día el Señor los acompañaba, dándoles sombra en una forma de columna de nube. Y en la noche, en una columna de fuego, para ahuyentar el frío. Y dice que nunca se apartó delante de ellos. Todos los días que anduvieron, el Señor estaba con ellos. Nuestra victoria está adelante. ¿Y por qué era la nube y la columna de fuego de noche? Era para que el pueblo siguiera adelante, siguiera caminando, no se quedara estancado, no se quedara en el mismo lugar, sino que avanzara hacia la promesa que Dios tenía. Sigamos adelante, sigamos confiando en el Señor, a pesar de las dificultades, a pesar del sol abrasador, a pesar del frío de la noche, el Señor está contigo. Amén. Que Dios te bendiga, la victoria está en tus manos, sigue adelante, sigue confiando en el Señor, que Dios te bendiga. Amén.